El abrazo de mi hermana. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, experiencias tan profundas que transforman tu percepción de lo cotidiano. Mi nombre es Valeria, soy cirujana en Monterrey, y hasta hace unos años me consideraba una persona completamente racional. La medicina me había enseñado a confiar en la ciencia, en los números, en lo tangible. Pero todo cambió una madrugada de 2012. Recuerdo con claridad la primera vez que ocurrió. Era el tercer día desde la muerte de mi hermana menor, Gabriela. Tenía 24 años y toda una vida por delante, pero una falla inesperada durante una cirugía cardíaca terminó con ella. Lo irónico, o tal vez lo cruel, del destino es que aquella operación se realizó en el hospital donde trabajaba, el lugar donde creía que nada podía salir mal estando bajo mi cuidado indirecto. Aunque no fui quien la operó, el peso de su muerte cayó sobre mis hombros como si lo hubiera sido. La culpa, la impotencia, la rabia. Todos esos sentimientos se entrelazaban, envolviéndome en un vacío que no podía explicar. Esa madrugada salí del quirófano tras una cirugía complicada. Era casi el amanecer y el hospital estaba en completo silencio, solo se escuchaba el tenue zumbido de las máquinas en el área de terapia intensiva. Mientras caminaba por el pasillo para ir a cambiarme, sentí un calor envolvente a mi alrededor, como si alguien me estuviera rodeando. Mi primer pensamiento fue que estaba agotada, alucinando por el cansancio acumulado. Pero entonces ocurrió algo que me detuvo en seco, sentí un abrazo. No fue una sensación cualquiera, no era mi mente jugando trucos. Era un abrazo real, cálido, familiar. Me quedé inmóvil, mi mente tratando de buscar una explicación lógica. Mi cuerpo reconoció algo que mi mente aún no podía aceptar, ese era el abrazo de Gabriela. Fue breve, apenas unos segundos, pero cuando me giré, la vi. Estaba ahí, frente a mí, sonriendo con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que yo sentía. No parecía un fantasma, ni algo aterrador. Era mi hermana, como si nunca se hubiera ido. Antes de que pudiera procesarlo, desapareció, como si se desvaneciera en el aire. Ese fue el inicio de algo que jamás habría imaginado. Desde entonces, cada vez que entraba al quirófano, una sensación de tranquilidad inexplicable me invadía. No importaba cuán complicada o riesgosa fuera la cirugía, había una certeza silenciosa de que todo saldría bien. La primera vez lo noté mientras realizaba una intervención de emergencia en un paciente con una arteria perforada. El procedimiento tenía todas las probabilidades en contra, pero mis manos parecían guiadas por algo más allá de mi conocimiento. Lo más extraño es que sentía que no estaba sola en ese quirófano. No había sonidos, ni movimientos extraños. Era solo la percepción de una presencia que no podía ver, pero que estaba ahí. Con el paso de los meses, lo inexplicable se volvió parte de mi rutina. Las cirugías más difíciles siempre tenían resultados favorables cuando me asignaban como cirujana principal. El personal comenzó a notar mi aparente suerte y algunos incluso bromeaban diciendo que tenía un ángel de la guarda. Yo, en silencio, sabía que Gabriela estaba conmigo. Nunca lo comenté con nadie. ¿Quién me habría creído? Pero en mi corazón, cada vez que sentía esa paz, sabía que ella estaba cerca. Todo cambió una noche lluviosa en marzo de 2015. Había una tormenta eléctrica que azotaba la ciudad y las salas de emergencias estaban saturadas. Nos llegó un caso crítico, una niña de 8 años con una hemorragia interna severa tras un accidente automovilístico. El quirófano estaba preparado, pero al entrar, supe que algo era diferente. La presencia que solía acompañarme se sentía más intensa, como si el aire mismo estuviera cargado con una energía que no podía describir. A mitad de la operación, la luz principal del quirófano parpadeó por un instante. No era algo extraño, considerando la tormenta, pero ese pequeño cambio me hizo percatarme de un detalle inquietante. En el reflejo del vidrio del monitor de signos vitales, juraría haber visto una silueta. Era apenas un destello, una figura tenue detrás de mí. Por instinto, miré hacia atrás, pero no había nadie. Intenté enfocarme en la operación, repitiéndome que mi mente me estaba jugando una mala pasada.
Sin embargo, no podía ignorar que el ambiente en ese quirófano era diferente. No era miedo lo que sentía, sino una intensidad casi palpable, como si todo mi ser estuviera siendo observado con detenimiento. La cirugía fue un éxito. Contra todo pronóstico, la niña sobrevivió. Mientras salía del quirófano, esa sensación cálida volvió, pero esta vez fue más fuerte, casi abrumadora. Al girar, no vi nada ni a nadie. Sin embargo, por alguna razón, decidí mirar hacia el monitor de signos vitales. Ahí, en un rincón del cristal, vi algo que me dejó sin aliento, el reflejo de una mano apoyada en mi hombro. No era la mía, ni la de ninguno de los presentes. Cuando me volví para confirmar, no había nada. Esa noche, al llegar a casa, el cansancio me golpeó con fuerza, pero no pude dormir. Cerraba los ojos y revivía esa imagen, esa mano que parecía confirmar lo que había sentido durante los últimos años. Me pregunté si estaba perdiendo la cordura, si el estrés del trabajo estaba comenzando a afectarme más de lo que creía. Sin embargo, algo en el fondo de mi corazón me decía que no estaba sola en esas experiencias. Las semanas pasaron y comencé a notar pequeños patrones. Cada vez que esa presencia se sentía más fuerte, algo extraordinario ocurría en el quirófano. Pacientes que habían sido desahuciados salían adelante, operaciones imposibles resultaban ser un éxito. Pero también empezaron a suceder cosas que escapaban aún más de lo normal. Una madrugada, mientras revisaba los expedientes en mi oficina, escuché el ruido de unos pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando descalzo en el pasillo fuera de mi puerta. Abrí de inmediato, pero no había nadie. La cámara de seguridad, que estaba instalada en ese pasillo, tampoco mostró nada. Lo más perturbador ocurrió en 2018. Había una paciente en estado crítico, una mujer de 34 años con una infección severa que la había llevado a una falla multiorgánica. La familia estaba devastada, y yo sabía que las probabilidades eran mínimas. Esa noche, al entrar a su habitación para hacer una revisión antes de la cirugía, sentí nuevamente esa energía envolvente, más fuerte que nunca. Pero esta vez no fue solo una sensación. En el monitor cardíaco, por apenas unos segundos, apareció una línea que no correspondía a los latidos de la paciente, como si algo más estuviera siendo registrado. El técnico que revisó el equipo no encontró fallas ni explicación lógica. La cirugía, contra toda probabilidad, fue un éxito. Al día siguiente, mientras visitaba a la paciente en recuperación, me dijo algo que nunca podré olvidar. Con una voz débil pero clara, me miró directamente a los ojos y dijo, «Ella te acompaña siempre. Vi que estaba contigo mientras me operabas». No especificó quién era, pero yo sabía la respuesta. Gabriela seguía conmigo. Desde entonces, he aceptado que hay cosas que simplemente no tienen una explicación lógica. No sé si es su espíritu, su energía o una parte de ella que nunca quiso irse del todo. Pero estoy segura de algo, cada vez que entro a un quirófano, no estoy sola. Su presencia es mi refugio, mi certeza, mi guardián silencioso. Y aunque nunca entenderé del todo por qué sigue conmigo, cada día agradezco tenerla a mi lado, guiando mis manos y dándome la fuerza para enfrentar lo imposible. La enfermera de la última guardia. El hospital nunca duerme. No importa la hora, siempre hay alguien luchando por vivir, alguien llorando una pérdida, alguien esperando respuestas. Para quienes trabajamos aquí, las paredes mismas parecen guardar secretos, historias que nunca se cuentan pero que se sienten, como si cada rincón del lugar tuviera su propia memoria. Mi nombre es Adrián, soy camillero en un hospital en Ciudad de México, y aunque llevo más de una década trabajando en este oficio, hay una noche que jamás podré olvidar. Todo comenzó con una emergencia. Eran las 3 de la madrugada, el horario más pesado, cuando el cansancio se mezcla con el silencio y el tiempo parece detenerse. Una ambulancia llegó con un paciente en estado crítico, un hombre de unos 60 años que había sufrido un paro cardíaco masivo. El equipo médico se movilizó de inmediato y mi tarea era llevarlo del área de urgencias a terapia intensiva tras estabilizarlo. Pero mientras lo trasladaba, no podía dejar de notar la expresión en su rostro,
pálido, casi gris, como si la vida misma estuviera a punto de escaparse de él. Cuando lo dejamos en la unidad, los médicos no nos dieron mucha esperanza. La mayoría murmuraba que era cuestión de horas. El monitor que registraba sus signos vitales era como un metrónomo lento, cada pitido más lejano que el anterior. Después de asegurarnos de que estaba todo listo, me pidieron que regresara a urgencias para seguir con mi turno. Caminé por el pasillo vacío, iluminado solo por luces fluorescentes que titilaban levemente, creando sombras en las esquinas. El aire se sentía denso, pero no le di importancia. El hospital siempre tiene esa atmósfera pesada de madrugada. Llegué a la estación de enfermería, donde encontré a un compañero adormilado. Estábamos solos en ese piso, un detalle que después cobraría un significado diferente. Revisé las camas y los pasillos mientras pensaba en lo rutinaria que parecía la noche. Pero entonces ocurrió algo que me hizo detenerme. Desde mi posición, podía ver hacia el final del pasillo donde estaba el cuarto del paciente crítico. La puerta, que había quedado entornada, se movió lentamente, como si alguien hubiera entrado. Al principio pensé que era uno de los médicos o alguna enfermera que había olvidado cerrar. Pero lo que vi me hizo dudar de inmediato, una figura femenina, vestida con un uniforme blanco que parecía sacado de otra época. Su cabello oscuro estaba perfectamente recogido bajo un cofia, y su caminar era tan tranquilo que parecía flotar. No le di demasiada importancia al principio. Supuse que era una compañera de algún turno nocturno que no conocía. Vi cómo entraba al cuarto del paciente y se inclinaba hacia él. Pensé que tal vez estaba revisando su estado o ajustando los aparatos. De lejos, me pareció que incluso le sostenía la mano. Era un gesto que no era común ver, pero que transmitía una extraña calidez. La curiosidad me venció, así que caminé hacia el cuarto para ver quién era. Cuando llegué, encontré algo que no esperaba. El cuarto estaba completamente vacío, salvo por el paciente, que seguía acostado en la cama, inmóvil. Miré hacia los monitores. Los signos vitales, que apenas minutos antes estaban en el límite de lo soportable, comenzaban a estabilizarse lentamente. El color en el rostro del hombre parecía regresar. Era como si algo, o alguien, hubiera hecho lo imposible. De inmediato salí al pasillo para buscar a la mujer, pensando que tal vez se había retirado mientras yo me acercaba. Revisé las habitaciones cercanas, la estación de enfermería, incluso los baños, pero no había rastro de ella. Mi compañero, que seguía en la estación, me aseguró que no había visto a nadie pasar. Insistí, preguntándole si alguna enfermera nueva había sido asignada a ese turno. Me miró como si estuviera loco y negó rotundamente. Regresé al cuarto, confundido pero con un extraño presentimiento. Observé al paciente una vez más. Seguía inconsciente, pero sus signos vitales eran mucho más fuertes. Algo dentro de mí me decía que aquella figura que vi no era alguien normal, pero no me atreví a decirlo en voz alta. A la mañana siguiente, los médicos hicieron sus rondas y quedaron sorprendidos. El paciente, que la noche anterior parecía tener los minutos contados, estaba estable, incluso lúcido. No había explicación médica para su recuperación. La familia lloraba de felicidad, agradeciendo al equipo por lo que consideraban un milagro. Yo no dije nada, pero sabía que lo que había ocurrido no era obra de nosotros. Esa experiencia, por sí sola, ya habría sido suficiente para sacudirme. Sin embargo, no fue la última vez que vi a esa mujer. Pasaron algunas semanas y todo volvió a la rutina. Las noches eran iguales, largas y pesadas. Hasta que una madrugada, mientras subía en el ascensor con una camilla vacía, algo volvió a llamar mi atención. Al abrirse las puertas en el tercer piso, vi nuevamente a esa figura femenina parada al final del pasillo. Esta vez estaba de pie frente a una habitación. Su postura era tan tranquila, tan solemne, que parecía no pertenecer al caos cotidiano del hospital. La reconocí de inmediato. Era la misma mujer, con el mismo uniforme antiguo, el cabello perfectamente recogido. Antes de que pudiera reaccionar, entró a la habitación. Me apresuré para alcanzarla, pero cuando llegué, otra vez no había nadie.
Solo encontré a un paciente en estado crítico, jadeando por aire mientras los monitores emitían alarmas. Avisé de inmediato a los médicos y enfermeras, quienes llegaron justo a tiempo para estabilizarlo. La historia comenzó a repetirse. Cada vez que esa mujer aparecía, alguien que parecía condenado terminaba sobreviviendo contra todo pronóstico. Pero lo más extraño es que nadie más la veía, solo yo. Decidí investigar por mi cuenta, preguntando a los trabajadores más veteranos si sabían algo sobre una enfermera con ese tipo de uniforme. Fue entonces cuando escuché por primera vez la leyenda. En los años 70, una joven enfermera llamada Emilia había trabajado en ese mismo hospital. Era conocida por su dedicación y por la forma en que cuidaba a los pacientes, especialmente a los más graves. Según contaban, era capaz de calmar incluso a los moribundos con su presencia. Pero un día, mientras se dirigía a casa tras un turno nocturno, fue atropellada a pocos metros del hospital. Murió al instante. Desde entonces, algunos trabajadores habían reportado verla deambulando por los pasillos, siempre cerca de los pacientes en estado crítico. No sabía qué pensar. Por un lado, la idea de que un espíritu estuviera cuidando a los enfermos era tranquilizadora. Por otro, era algo que desafiaba todo lo que yo creía posible. Sin embargo, no podía negar lo que había visto ni los resultados inexplicables que seguían ocurriendo. Una noche, mientras revisaba un expediente en la sala de descanso, sentí un cambio en el ambiente. No era algo que pudiera describir, pero me hizo levantarme de inmediato y caminar hacia el área de terapia intensiva. Allí, en uno de los cuartos, vi nuevamente a Emilia. Estaba junto a una paciente joven, una mujer de unos 30 años que había sido ingresada tras un accidente automovilístico. La enfermera se inclinó hacia ella, como si le estuviera diciendo algo al oído, y luego me miró por un instante antes de desaparecer. La paciente, que había llegado con pocas posibilidades de sobrevivir, despertó al día siguiente. Los médicos no podían explicarlo, pero para mí, la respuesta era clara. Emilia seguía cuidando a los pacientes, incluso después de su muerte. Desde entonces, cada vez que camino por los pasillos del hospital de madrugada, no puedo evitar mirar de reojo, esperando verla. No sé por qué puedo percibirla, ni por qué parece mostrarse ante mí, pero me siento afortunado de haber presenciado su obra. En un lugar donde la vida y la muerte se enfrentan todos los días, Emilia es un recordatorio de que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, pero que, de algún modo, nos guían hacia lo imposible. La voz del pasado. Soy Iván, médico interno en un hospital de Puebla. Mi vida transcurre entre turnos interminables, luces fluorescentes que nunca se apagan y el constante zumbido de monitores cardíacos. Era una noche como tantas otras. Eran las 2 de la mañana y el silencio en los pasillos solo se interrumpía por el ruido de un carrito de limpieza en algún lugar lejano. Yo estaba en mi estación de trabajo, revisando el expediente de un paciente en cuidados intensivos. Sus constantes vitales eran críticas y llevaba horas buscando cualquier alternativa para aliviar su dolor. De pronto, entre la monotonía de la noche, escuché algo que congeló mis pensamientos. Alguien pronunció mi nombre. No era un sonido cualquiera. Era familiar, cálido, una voz que conocía demasiado bien. Mi abuelo. Esa voz que había escuchado tantas veces en mi infancia, siempre llena de sabiduría y consejos. Pero había algo imposible en todo esto. Él había muerto hacía 5 años, justo en este hospital. Sentí una extraña calma en lugar del miedo que habría esperado. No me atreví a levantar la vista de los papeles. Fue como si un instinto más profundo me ordenara permanecer quieto. La voz no volvió a repetirse, pero la sensación de su presencia era innegable. Terminé el expediente con rapidez, aunque mi mente estaba en otra parte. Decidí caminar hacia la sala de cuidados intensivos, donde mi paciente estaba conectado a un ventilador mecánico. Cada paso resonaba en el pasillo vacío, y mientras avanzaba, recordé la última vez que vi a mi abuelo. Había sido aquí, en esta misma unidad, postrado en una cama que parecía más grande que él. Era un hombre fuerte en vida, pero la enfermedad había convertido su cuerpo en una sombra de lo que fue.
Su partida me marcó, pero también me inspiró a ser médico. Esa noche, mientras caminaba por esos mismos pasillos, sentí que algo lo había traído de vuelta. Al entrar a la sala, el aire estaba cargado de esa mezcla de desinfectante y máquinas funcionando. Todo parecía normal hasta que vi algo en la esquina del cuarto. Sobre una mesita metálica había un rosario. Era idéntico al que mi abuelo llevaba siempre en el bolsillo, el mismo que yo había guardado como recuerdo después de su muerte. Revisé mis bolsillos y allí estaba el mío. Pero entonces, ¿cómo había llegado ese otro hasta aquí? Me acerqué lentamente y lo tomé. Estaba frío, como si hubiera estado allí por horas. Decidí llevármelo, aunque no entendía lo que estaba pasando. A medida que avanzaba la noche, los eventos se tornaron más extraños. Mientras revisaba a otros pacientes, empecé a notar detalles insignificantes, pero perturbadores. La luz de una lámpara parpadeaba justo en las habitaciones donde había trabajado. Un monitor cardíaco se detuvo sin motivo aparente, solo para reiniciarse un segundo después, mostrando las mismas constantes de antes. En una de las estaciones de enfermería, vi una foto que nunca había notado antes. Era una imagen antigua del hospital y en ella, entre un grupo de médicos, estaba mi abuelo, joven y sonriente. No sabía que había trabajado aquí antes de retirarse. Decidí tomar un descanso en la pequeña sala de médicos. Al entrar, me dejé caer en un sillón y cerré los ojos. Estaba agotado, pero no podía dormir. Mientras intentaba calmar mi mente, sentí esa misma presencia nuevamente. Era como si estuviera sentado frente a mí, observándome. Una energía tranquila y protectora llenó el lugar, y en ese momento, entendí que no estaba solo. No necesitaba verlo ni oírlo para saberlo. Mi abuelo estaba allí, conmigo, como lo había estado en vida, dándome fuerzas para seguir. Regresé a la estación de trabajo con una extraña sensación de propósito. Mientras revisaba el caso de mi paciente, encontré algo que antes no había notado. Una opción de tratamiento que parecía prometedora, pero que requería autorización inmediata. Llamé al médico de guardia, quien aprobó la solicitud tras escuchar mi explicación. Apenas minutos después, se aplicó el tratamiento y, para mi sorpresa, el paciente mostró una leve mejora. No era mucho, pero era un rayo de esperanza. Me sentí renovado, como si alguien me hubiera dado el empujón que necesitaba para seguir adelante. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero la experiencia quedó grabada en mi mente. Cuando terminó mi turno y salí del hospital al amanecer, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El rosario que encontré en la sala de cuidados intensivos seguía en mi bolsillo. Lo llevé conmigo, como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Algo más grande nos guía y nos cuida, aunque no podamos verlo o entenderlo del todo. Y en esa noche, supe que mi abuelo no se había ido del todo. La camilla que se mueve sola. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse. Lugares donde los días y las noches no significan nada porque el ajetreo nunca cesa. El hospital en el que trabajo, en Aguascalientes, es uno de esos lugares. Mi nombre es Eduardo, y soy camillero. Mi trabajo consiste en trasladar pacientes entre salas, mover equipos y asegurarme de que todo esté listo para médicos y enfermeras. Es una labor física, mecánica, casi automática, pero el hospital, especialmente durante la madrugada, tiene una manera peculiar de recordarte que no todo se explica con lógica. Esa noche empezó como muchas otras. Era mi turno en el área de urgencias y las horas avanzaban con la lentitud que solo las madrugadas saben imponer. Los pasillos estaban casi vacíos, salvo por una enfermera que caminaba de un lado a otro revisando a los pacientes más críticos. El único sonido constante era el de los monitores cardíacos que emitían su pitido regular, un recordatorio de que, en ese lugar, la vida y la muerte siempre están en juego. Yo me mantenía ocupado limpiando camillas y reacomodando los pasillos para la siguiente ronda. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando sucedió algo que nunca olvidaré.
Estaba en uno de los pasillos más alejados, el que conecta urgencias con el área de quirófano, cuando noté un movimiento en mi periferia. Una de las camillas, estacionada contra la pared al fondo del pasillo, comenzó a moverse. Al principio pensé que había alguien empujándola, tal vez uno de los internos jugando una broma o un compañero aburrido tratando de espantarme. Pero cuando miré con más detenimiento, el pasillo estaba completamente vacío. Nadie estaba detrás de esa camilla. Sin embargo, ésta avanzaba lentamente, como si una fuerza invisible la estuviera guiando. Sentí una tensión en el pecho que no podía ignorar. Me acerqué cautelosamente, pensando que tal vez el suelo estaba desnivelado o que las ruedas estaban mal aseguradas, lo que explicaría el movimiento. Pero cuando llegué hasta ella, las ruedas estaban perfectamente bloqueadas. Aún así, la camilla había recorrido al menos 3 metros desde el lugar donde la había visto por última vez. Fue una de esas situaciones que parecen una simple anécdota en retrospectiva, pero que, en el momento, te dejan con una sensación que no sabes cómo procesar. Me obligué a tranquilizarme, atribuyendo lo sucedido a una combinación de cansancio y mi mente jugándome trucos. Moví la camilla de vuelta a su lugar y seguí con mi trabajo. No quería darle más vueltas al asunto, y al final del turno lo olvidé, o al menos eso creí. Sin embargo, en los días siguientes, no pude dejar de notar algo extraño. Esa camilla, la misma que había visto moverse aquella madrugada, siempre parecía fuera de lugar. No importaba cuántas veces la colocara en su sitio, al día siguiente la encontraba en otro punto del pasillo. Al principio lo atribuí al descuido de mis compañeros. Quizás alguien la usaba y la dejaba ahí por pura pereza. Pero conforme pasaron las semanas, me di cuenta de que había algo más. Una noche, mientras charlaba con otra camillera durante un descanso, mencioné el tema de manera casual. Lo que me dijo hizo que el cabello de mis brazos se erizara. Me explicó que esa camilla tenía una historia peculiar, una que todo el personal conocía, pero que evitaban mencionar abiertamente. Según la leyenda del hospital, pertenecía a un hombre que había ingresado tras un accidente automovilístico. Lo trasladaron en estado crítico y aunque hicieron todo lo posible por salvarlo, murió en esa misma camilla mientras era llevado de urgencias a cirugía. Lo extraño, decía ella, era que desde esa noche la camilla parecía no quedarse quieta. Varios habían reportado verla moverse sola o encontrarla en lugares donde nadie la había dejado. Intenté reírme de la historia. Era solo eso, una leyenda urbana que circulaba entre los pasillos del hospital. Pero algo en su tono, en la forma en que lo decía sin rastro de humor, me inquietó más de lo que quería admitir. A partir de ese momento, cada vez que me encontraba con esa camilla, sentía un peso inexplicable, una presencia que no podía identificar, pero que parecía estar ahí, en los bordes de mi percepción. Las semanas pasaron, y el comportamiento de la camilla solo se volvió más desconcertante. Había noches en las que escuchaba un leve crujido de ruedas a lo lejos, aunque los pasillos estuvieran vacíos. Otras veces, la encontraba en posiciones imposibles, como si alguien la hubiera empujado a propósito hasta el centro del corredor, a pesar de que nadie más había estado en esa área. Una vez, mientras trasladaba a un paciente, noté que estaba estacionada en una esquina que daba a una sala de descanso. Juraría que no estaba allí cuando pasé minutos antes, pero traté de ignorarlo. Todo llegó a un punto culminante una madrugada particularmente tranquila. Había terminado de trasladar a un paciente y decidí tomar un café rápido en el área de descanso. Apenas había dado un sorbo cuando escuché un sonido inconfundible, las ruedas de una camilla moviéndose. No era extraño escuchar ese ruido durante un turno normal, pero a esa hora, en esa sección del hospital, no había nadie más. Dejé el café y me dirigí al pasillo. Allí estaba de nuevo, la camilla. Pero esta vez se movía frente a mis ojos. No había viento, no había inclinación en el suelo, no había absolutamente nada que justificara lo que estaba viendo. Se desplazaba lentamente, como si alguien la empujara con delicadeza, avanzando en línea recta hacia el final del pasillo. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la mirada. Cuando finalmente se detuvo, me acerqué, con las manos temblorosas, esperando encontrar alguna explicación lógica,
algo que desafiara la sensación de que estaba presenciando algo fuera de este mundo. Pero no había nada. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de que alguien estuviera jugando conmigo. Los pasillos estaban vacíos, las luces apenas parpadeaban y el hospital seguía envuelto en ese silencio inquietante de la madrugada. Decidí empujar la camilla de vuelta a su lugar. Las ruedas no estaban flojas y los frenos funcionaban perfectamente. Sin embargo, algo en mí sabía que esa no sería la última vez que sucediera. Desde entonces, he aprendido a convivir con la idea de que algunas cosas no tienen explicación. La camilla sigue moviéndose y aunque ya no intento buscarle sentido, no puedo evitar sentir una mezcla de curiosidad y respeto cada vez que la encuentro fuera de lugar. Tal vez, de alguna manera, el hombre que murió en ella nunca dejó el hospital. Tal vez está atrapado, repitiendo el trayecto de su último viaje, buscando algo que no logró encontrar en vida. El hospital es un lugar donde la muerte es algo cotidiano, pero hay momentos en los que se siente más presente que nunca. Momentos en los que lo desconocido se hace visible, no para asustarnos, sino para recordarnos que no todo termina cuando creemos. La camilla sigue allí, y aunque nadie sabe con certeza por qué se mueve, todos, en el fondo, preferimos no averiguarlo. El aroma del adiós. Hay cosas que no puedes ignorar, aunque te esfuerces por olvidarlas. Momentos que te sacuden de una forma tan profunda que, por más que quieras encajarlos en la lógica, no encuentras cómo hacerlo. Mi nombre es Lucía, soy enfermera en un hospital de Guadalajara y desde 2018 hay una noche que no logro borrar de mi memoria. Una noche en la que algo que siempre pensé que era imposible me dejó marcada para siempre. Era pleno agosto, una temporada pesada en el hospital. El calor era sofocante incluso por las noches y aunque el aire acondicionado funcionaba, nunca parecía suficiente para aliviar esa sensación constante de agotamiento. En esa época, me asignaron a la atención de pacientes terminales, un trabajo que te obliga a enfrentarte con la fragilidad de la vida cada día. Aprendes a separar tus emociones de tu labor, pero hay casos que, por alguna razón, logran quedarse contigo. Mi paciente se llamaba Doña Elena, una mujer de 74 años con un cáncer avanzado que la había dejado debilitada, pero no vencida. Era una persona que, a pesar de su estado crítico, siempre mantenía una actitud tranquila, como si ya hubiera hecho las paces con su destino. Pasaba la mayor parte del tiempo dormida o en un estado de semi-inconsciencia, pero en los momentos en los que estaba despierta, solía hablar sobre su difunto esposo, don Manuel. Decía que él la visitaba por las noches, que sentía su presencia junto a su cama y que sabía que pronto estarían juntos de nuevo. Al principio, pensé que eran delirios provocados por el dolor o los medicamentos. No era la primera vez que un paciente terminal hablaba de cosas similares, familiares fallecidos, luces, voces reconfortantes. Pero lo que me llamó la atención era su insistencia en un detalle particular. Doña Elena decía que cada vez que Manuel venía, el cuarto se llenaba con un aroma a jazmines. No era algo que dijera casualmente, lo mencionaba con tanta convicción que empezaba a hacerme dudar, aunque nunca se lo dejé ver. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, noté que doña Elena estaba más inquieta de lo normal. Respiraba con dificultad, sus manos temblaban levemente y murmuraba algo ininteligible. Revisé sus signos vitales y vi que estaban disminuyendo rápidamente. Todo indicaba que el final estaba cerca. Avisé al médico de turno y me quedé con ella, tratando de mantenerla lo más cómoda posible. En esos momentos, siempre me esfuerzo por proyectar calma, aunque por dentro sienta el peso de lo inevitable. Entonces, sucedió algo que me dejó perpleja. Mientras revisaba sus medicamentos, sentí un aroma en el aire, suave al principio, pero que fue intensificándose con cada segundo. Era un olor dulce, floral, inconfundible, jazmines. Miré alrededor, buscando la fuente. No había flores en la habitación, ni nada que pudiera explicar de dónde venía. Cerré la puerta para asegurarme de que no fuera algún aroma que se colara desde el pasillo, pero el olor persistía, llenando cada rincón del cuarto. Me quedé inmóvil, tratando de racionalizarlo.
Pensé que quizás era algo en el sistema de ventilación, algún producto de limpieza, incluso algo en mi propia ropa. Pero no tenía sentido. Mientras intentaba calmarme, noté que doña Elena, quien había estado completamente inmóvil minutos antes, había esbozado una pequeña sonrisa. Su rostro, hasta entonces marcado por el dolor, parecía relajarse. Era como si hubiera encontrado la paz en medio de la tormenta. Minutos después, dejó de respirar. Fue un final tranquilo, sin el dramatismo que a veces acompaña esos momentos. Cerré sus ojos y me quedé allí por un momento, procesando lo que había ocurrido. Pero el aroma a jazmines seguía allí, como si se negara a desaparecer. Incluso cuando los médicos y el personal de limpieza llegaron para preparar el cuerpo, el olor persistía, extraño y desconcertante. No dije nada a nadie. ¿Cómo podía explicar algo que ni siquiera yo entendía? Esa noche, cuando terminé mi turno, no podía sacarme de la cabeza lo que había sucedido. Intenté buscar una explicación lógica, como siempre lo hago. Revisé los productos de limpieza del hospital, pregunté si alguien había traído flores, incluso investigué si algún medicamento podía generar ese tipo de aroma. No encontré nada que pudiera justificarlo. Lo que había ocurrido en esa habitación no tenía sentido, al menos no desde el punto de vista racional. Con el tiempo, traté de olvidar el incidente, pero el recuerdo volvía cada vez que atendía a otro paciente terminal. Había algo profundamente humano en lo que ocurrió con doña Elena, algo que no podía ignorar. ¿Era posible que su esposo realmente hubiera estado allí? ¿Que, de alguna manera, hubiera regresado para acompañarla en sus últimos momentos? No soy una persona particularmente religiosa, pero ese pensamiento me daba una sensación de consuelo que no podía explicar. Lo más extraño fue que no fue la última vez que sentí ese aroma. En los meses siguientes, hubo otras noches en las que, al pasar por el cuarto donde había fallecido doña Elena, el olor a jazmines regresaba, tenue pero inconfundible. Incluso cuando la habitación estaba vacía, incluso después de que todo se había limpiado y desinfectado, el aroma persistía. No sucedía todas las noches, pero cuando ocurría, me detenía por un momento, recordando lo que había vivido aquella madrugada. Eventualmente, hablé con una compañera sobre lo ocurrido. No me miró con incredulidad, como esperaba. En cambio, asintió lentamente y me contó que, años atrás, otro enfermero había mencionado algo similar en la misma habitación. Según él, algunos pacientes decían ver a una figura masculina en el cuarto, alguien que les transmitía calma. Nunca le había dado importancia, pero al escuchar mi historia, dijo que quizás no eran imaginaciones de los pacientes después de todo. Hasta el día de hoy, no tengo una explicación para lo que pasó esa noche. He aprendido a no buscar respuestas, a aceptar que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Lo único que sé es que, en sus últimos momentos, doña Elena encontró algo que la hizo sonreír, algo que, de alguna manera, le devolvió la paz. Y aunque no puedo probarlo, me gusta pensar que don Manuel estuvo allí con ella, cumpliendo su promesa de no dejarla sola. El aroma a jazmines ya no aparece tan seguido, pero cuando lo hace, no puedo evitar detenerme, cerrar los ojos y recordar. No sé si es real o si mi mente lo asocia con aquella experiencia, pero no importa. Lo que importa es que, en medio de lo inexplicable, hay algo profundamente reconfortante. Algo que me recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, puede haber belleza, aunque no sepamos de dónde viene. El turno de la medianoche. Tal vez nadie me crea esta historia, pero se las contaré porque me pasó. Los hospitales tienen una forma extraña de jugar con la mente. Las noches son particularmente inquietantes, especialmente si trabajas en uno tan antiguo y desgastado como el IMSS del centro de la ciudad, donde el tiempo parece haber dejado cicatrices en las paredes y el aire mismo parece estar cargado de memorias que preferirías no recordar. Era el año 2017, y yo, Hugo, tenía 32 años y llevaba un par de años trabajando el turno de medianoche en ese hospital. La primera vez que experimenté algo que no pude explicar racionalmente fue una noche de principios de otoño. El aire estaba denso,
como si una tormenta amenazara con desatarse sin aviso, aunque la previsión meteorológica no mencionaba nada parecido. Había algo en la quietud de esa noche que me inquietaba, un silencio más pesado que de costumbre, casi como si el edificio mismo contuviera la respiración. Pasé por la sala de espera mientras hacía mi ronda. Allí, bajo la luz amarillenta y parpadeante, estaba sentada una anciana que nunca había visto antes. Su presencia me sorprendió. En esas horas, la sala de espera solía estar completamente vacía. La anciana vestía un vestido azul claro, de esos que las abuelas llevan a misa o a las reuniones familiares. Estaba sentada, con las manos sobre el regazo, y tarareaba suavemente una melodía que no pude reconocer, pero que me llenó de una inexplicable sensación de tristeza. No podía ver bien sus ojos desde donde estaba, pero algo en la forma en que se inclinaba hacia adelante, en la rigidez de sus movimientos, no parecía del todo normal. Decidí acercarme, pensando que tal vez se había perdido o necesitaba ayuda. No sería la primera vez que un anciano confundido aparecía en el hospital buscando a un familiar o tratando de recordar dónde se suponía que debía estar. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza sin razón aparente. Cuando estuve a unos pasos de ella, la anciana levantó la cabeza y finalmente pude ver sus ojos. Eran pozos oscuros, vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Ni siquiera reflejaban la poca luz que titilaba sobre nuestras cabezas. En ese momento, me detuve, incapaz de dar un paso más. Ella no dejó de tararear, pero la melodía ahora parecía cambiar, como si se volviera más distorsionada, más errónea. Antes de que pudiera reaccionar, la anciana se desvaneció, como si se disolviera en el aire frente a mis ojos. No hubo un sonido, no hubo una señal de que alguna vez estuvo allí. Solo el vacío de la silla que había ocupado. En ese instante, las luces de la sala comenzaron a parpadear frenéticamente. Mi cuerpo estaba tenso, la mente buscando frenéticamente una explicación lógica. Era posible que estuviera demasiado cansado, que mi imaginación me estuviera jugando una mala pasada. Pero cuando la electricidad volvió a estabilizarse, algo dentro de mí sabía que lo que había visto no era un simple truco de mi cerebro agotado. Me quedé parado en el pasillo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No quise compartir la experiencia con nadie de inmediato, sabiendo que me tomarían por loco o que me culparían por no haber dormido lo suficiente antes de mi turno. Sin embargo, mi curiosidad no me dejó en paz. Con los días, mi obsesión con lo que vi aquella noche solo creció. Comencé a investigar un poco sobre el hospital, husmeando en los archivos antiguos. Me enteré de que el IMSS del centro de la ciudad había sido testigo de muchos eventos trágicos a lo largo de las décadas. Pero fue una historia en particular la que me heló la sangre. Más de 20 años atrás, una mujer de avanzada edad había muerto en esa misma sala de espera. Había llegado buscando ayuda médica urgente, pero debido a un error administrativo, no fue atendida a tiempo. Murió en la silla mientras esperaba, dejando una sensación de injusticia y tristeza impregnada en el lugar. Ese conocimiento no me dio paz, al contrario, intensificó la sensación de que algo en el hospital no estaba bien. Las noches siguientes fueron un desafío para mis nervios. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, esperando volver a ver a la anciana o a cualquier otra manifestación inexplicable. Empecé a notar cosas que nunca antes había percibido. Manchas de humedad en las paredes que parecían formar rostros, puertas que se cerraban con un golpe sin razón aparente y sombras que parecían deslizarse por el rabillo del ojo, desapareciendo antes de que pudiera enfocarlas. Una noche particularmente oscura, me tocó cubrir a un compañero y tuve que hacer rondas por una sección del hospital que evitaba siempre que podía. Era una parte menos transitada, con habitaciones que solo se usaban en casos de emergencia. Al caminar por esos pasillos, sentí el aire mucho más frío. Mis pies hicieron crujir el suelo de una manera que parecía resonar más de lo que debería, como si el edificio se burlara de mis intentos de mantener la calma. Pasé por una de las habitaciones y vi que la puerta estaba entreabierta. La habitación estaba desocupada, pero se me ocurrió cerrarla, ya que no debía estar abierta sin motivo. Cuando me acerqué y miré hacia adentro, el recuerdo de la anciana volvió a mí con una claridad perturbadora.
Por un segundo, tuve la impresión de que el aire mismo estaba cargado con una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Cerré la puerta, tratando de convencerme de que no había nada fuera de lo normal, pero al dar la vuelta, me quedé petrificado. Allí, en el extremo del pasillo, estaba la misma silla de la sala de espera. No debería estar allí. Nadie la había movido, y estaba seguro de eso. La silla estaba vacía, pero había algo inquietante en la forma en que se ubicaba, como si esperara a alguien. Parpadeé y me di cuenta de que no podía seguir con mi trabajo sin volver a ver esa sala de espera, como si mi mente necesitara confirmar que no estaba volviéndome loco. Al llegar allí, todo parecía normal de nuevo, como si nada hubiera pasado. La silla estaba en su lugar, la luz parpadeante seguía titilando de vez en cuando, y la calma inquietante había regresado al ambiente. Sin embargo, nunca pude deshacerme de la sensación de que algo me observaba, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. A lo largo de los siguientes meses, seguí trabajando en el hospital, pero siempre con la inquietud de que la anciana pudiera aparecer de nuevo. Algunos colegas comenzaron a notar que había cambiado, que estaba más nervioso, más reservado, pero no podía contarles la verdad. Sabía que lo que había experimentado no era algo que ellos estuvieran preparados para escuchar o creer. Pero cada vez que me encontraba solo en la sala de espera, sentía que el tiempo se detenía por un segundo y un frío inexplicable se colaba por las grietas invisibles del lugar, como si la anciana aún estuviera allí, esperando eternamente por una atención que nunca llegó. Con los años, he tratado de dejar atrás esa experiencia, de no pensar en la anciana ni en la forma en que desapareció frente a mis ojos. Pero algunas noches, cuando me despierto de repente en la oscuridad de mi habitación, todavía puedo escuchar esa vieja melodía en mi cabeza, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos completamente, pero que dejan una huella imborrable en quienes las han visto. En mi caso, esa huella sigue viva, recordándome que la muerte, a veces, no significa el final. La sombra del paciente 23. No todas las noches se sienten iguales en un hospital. Algunos turnos nocturnos pasan tranquilos, casi soñolientos, como si la calma quisiera filtrarse por las grietas de las paredes, amortiguando el ambiente con un silencio abrumador. Pero hay noches que son diferentes. Noches donde el aire parece cargado de algo invisible y desconocido, donde cada sonido se siente amplificado y donde cualquier movimiento en el rabillo del ojo puede acelerar el pulso. Mi nombre es Alejandra, y después de 15 años trabajando en el IMSS, he aprendido que en este lugar, la rutina a veces se transforma en puro terror. Uno de esos turnos inolvidables ocurrió en una madrugada húmeda de octubre, cuando me tocaba cuidar al paciente 23. Era un hombre mayor, de unos 78 años, con demencia avanzada. Sus recuerdos eran jirones desgastados por el tiempo y sus noches estaban plagadas de miedos que solo él podía ver. Siempre hablaba de una sombra que lo visitaba. «Está allí», decía con la voz quebrada por el miedo, señalando el espacio vacío a los pies de su cama. Sus ojos, normalmente opacos por la enfermedad, se volvían vívidos y aterrados. Aunque no soy de las que se dejan llevar por las historias, las palabras de ese hombre me inquietaban más de lo que quería admitir. La habitación del paciente 23 estaba al final del pasillo, cerca del área de cuidados intensivos, donde las luces de neón titilaban con más frecuencia de la que debería ser normal. Aquella noche, el ambiente ya se sentía extraño. El aire parecía más frío de lo usual, a pesar de que el termostato marcaba una temperatura normal. Al caminar por el pasillo, mis zapatos hacían un eco hueco y la iluminación fluctuaba, haciendo que las sombras bailaran en las paredes, como si el hospital estuviera vivo y respirando lentamente. Mientras revisaba los signos vitales del paciente 23, noté que estaba despierto, mirando fijamente hacia el pie de su cama. No había nada allí, pero sus ojos no se apartaban de ese punto, como si estuviera viendo algo imposible de ignorar. Intenté reconfortarme pensando que era solo un síntoma más de su demencia, pero había algo en su mirada que no pude dejar de sentir, miedo genuino, el tipo de terror que se clava en lo más profundo de tu ser. Decidí acercarme para intentar calmarlo.
Mientras avanzaba, un frío inexplicable se apoderó de la habitación. No era el tipo de frío que se siente cuando el aire acondicionado está demasiado fuerte, era más profundo, como si la propia vida del lugar se hubiera drenado. Mi respiración se volvió pesada y cada paso que daba parecía llevarme más cerca de algo que no debía descubrir. Estaba a punto de ajustar la sábana del paciente cuando, de repente, sucedió algo que desafió todo lo que entendía. El hombre, que apenas podía moverse por sí solo debido a su estado avanzado de deterioro, se levantó de golpe. No fue un movimiento lento ni torpe, fue rápido, casi antinatural. Su cuerpo, usualmente frágil y débil, parecía impulsado por una fuerza que no le pertenecía. Se sentó en la cama, con los ojos completamente vacíos, como si algo hubiera arrancado toda chispa de humanidad de ellos. Me quedé paralizada, incapaz de reaccionar, mientras él giraba lentamente la cabeza hacia mí. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Solo me miró, y en ese momento, un sentimiento abrumador de peligro me invadió. No era solo el frío ni la mirada inhumana en su rostro, era la certeza de que no estaba sola en esa habitación, de que algo más estaba presente. La sombra de la que siempre hablaba el paciente parecía haberse hecho tangible. Los monitores a su alrededor comenzaron a emitir pitidos erráticos, como si los mismos dispositivos sintieran que algo estaba mal, profundamente mal. El tiempo pareció detenerse mientras el paciente permanecía en esa posición antinatural, mirándome con esos ojos vacíos. Finalmente, con un espasmo violento, se desplomó hacia atrás, y los monitores volvieron a su ritmo normal. Mis piernas temblaban mientras trataba de recuperar el aliento y entender lo que acababa de presenciar. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo había estado observando desde ese rincón vacío a los pies de la cama. Cuando finalmente logré moverme, corrí hacia la estación de enfermería. Quería contarle a alguien lo que había sucedido, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Quién me creería? Decidí guardarme el evento, aunque las siguientes horas fueron una tortura. Cada vez que pasaba por la habitación del paciente 23, sentía ese mismo frío, como si una presencia invisible todavía rondara. En los días posteriores, intenté olvidar. Me repetí que lo que había visto era una alucinación causada por el cansancio, un malentendido provocado por mi mente agotada. Pero algo me hizo dudar. El paciente 23, a pesar de su estado de demencia, parecía más tranquilo después de esa noche. Ya no hablaba de la sombra. Sin embargo, otras cosas empezaron a suceder. Otros pacientes en el mismo pasillo comenzaron a reportar sensaciones similares, una frialdad repentina, la impresión de ser observados y sombras que parecían moverse sin explicación. Una noche, semanas después, fui asignada nuevamente a ese pasillo. Caminé con cautela, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada paso. Mientras revisaba a otro paciente, el monitor comenzó a fallar de nuevo, emitiendo sonidos erráticos. Miré hacia el final del pasillo, y allí, apenas visible bajo la tenue luz, estaba la figura de una sombra. No tenía forma clara, solo una mancha de oscuridad que parecía mirar en mi dirección. Sentí como mi corazón martillaba en mi pecho, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Esa noche fue la última vez que vi la sombra de forma tan directa. Sin embargo, otros colegas comenzaron a reportar cosas similares. La historia del paciente 23 y la sombra que lo visitaba comenzó a circular, transformándose en una leyenda más del hospital, un secreto compartido entre susurros en la sala de descanso. No he vuelto a ver al paciente 23. Pasó a cuidados intensivos poco después de aquella noche y falleció unos días después, sin razón aparente. Nadie pudo explicar qué lo había impulsado a levantarse de esa manera, ni por qué su estado empeoró tan rápidamente. Pero yo sé lo que vi. Sé que esa sombra, esa presencia, era real. Y aunque las explicaciones lógicas siempre son más fáciles de aceptar, hay noches en las que sigo sintiendo el frío en los pasillos del IMSS, un frío que parece seguirme, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y que, a veces, el miedo no es solo un truco de la mente cansada, sino un reflejo de una verdad mucho más oscura y perturbadora. Los hospitales están llenos de vida, pero también de historias.
Y algunas de esas historias nunca encuentran paz, flotando en los rincones, susurrando secretos que nadie quiere escuchar. Tal vez eso es lo que quedó atrás después de que el paciente 23 partiera, una sombra buscando un nuevo huésped, una presencia esperando a la próxima alma que pueda envolver con su fría y eterna oscuridad. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.